juventud. El Salmo 144:12 que dice, sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio. Son esos detalles hermosos que pone Dios en una obra. Entonces dice que nuestras hijas son como esa escultura hermosa que da el detalle en una edificación. Entonces, me siento muy feliz de darle nuevamente la bienvenida a Juanita. O sea, días no nos acompañaba, entonces sé que hay mujeres que han ido llegando nuevas al grupo, entonces quiero presentarles a Juanita, mi hija menor. Entonces, pues estamos a la expectativa de lo que Dios va a transmitirnos por medio de ella. Bienvenida, hija. Gracias, Ma, gracias Flavia, gracias a todas por la invitación. Mi nombre es Juanita Bueno, soy psicóloga profesional y en esta mañana vamos a hacer como un abrebocas al tema del cerebro adolescente. Yo sé que van a haber momentos en que voy a utilizar unos términos un poquito técnicos, pero todo es con la invitación de comprender esta etapa de vida y de generarles curiosidad por si la quieren investigar más a fondo. La adolescencia inicia aproximadamente a los 12, 13 años y va hasta los 19, 20 años. Es la transición entre la niñez y la adolescencia, y de la adultez, perdón. Entonces, algo que nos preocupaba con mi mamá y que por eso decidimos abordar este tema esta mañana es que ahora nuestros niños parecen crecer mucho más rápido, pero madurar mucho más tarde. Entonces, todos estos conceptos los basé principalmente en el libro El cerebro adolescente, escrito por el psiquiatra Javier Quintero y publicado en 2018. Entonces, si quiere Yolita compartir la presentación, estaría muy bien. Si puede, si no, no hay problema. Mientras tanto, yo les quiero leer una frase, ¿sí? Y ustedes me van a escribir por el chat si les parece relevante, si les parece actual, si les parece que describe la juventud. La frase es, los jóvenes hoy en día son unos tiranos, contradicen a sus padres, devoran su comida y le faltan el respeto a sus maestros. Por el chat me pueden escribir si es sí o si no. O sea, cortico. ¿Creen que esta frase es actual? ¿Creen que define un poco la juventud? ¿Creen que no? Sí, las voy a estar leyendo. Entonces, espérenme, yo abro el chat. Por lo menos acá ya hay 3 sís. Les voy a dar un tiempito. 4 sí, ok. Sí, Viviana. Desafortunadamente sí, dice Adriana. Eh, bueno, ya vamos 5 sís más, entonces muy bien. Judith dice que sí, Luz Marina dice que sí, ok. Veo que la mayoría, sin dudarlo, puede decir que es una frase actual y pertinente, pero un dato curioso es que esta frase la dijo Sócrates 500 años antes de nuestro Señor Jesucristo. O sea, podemos ver que la juventud siempre ha sido como un poco incomprendida, como un poco desafiante. Eh, es algo que puede ser actual en cualquier momento y en cualquier contexto social e histórico. Entonces me llamaba mucho la atención comenzar por ahí. No pensemos que es solamente esta generación, la rebelde, la que no podemos saber qué le está pasando. No, es algo general. Y vamos a ver unos principios. ¿Por qué pasa eso? Entonces, les quiero contar qué está pasando, ¿sí? ¿Qué está pasando dentro y fuera del adolescente? Eh, Hay unos cambios más notorios al principio a nivel físico, ¿sí? La adolescencia surge muchas veces con cambios físicos, porque se segregan más hormonas, porque se empieza la maduración del cuerpo, porque ya tú ves al adolescente no como un niño, porque su cuerpo se ve más grande. Entonces empiezan cambios físicos y eso conlleva una necesidad psicológica de adaptación y de aceptación por ese nuevo cuerpo.
no sé, yo me ponía a pensar y a recordar un poco en la adolescencia, ¿sí? Empieza la menstruación en el caso de las chicas, empieza el estirón que decimos en algunos muchachos, el cambio de voz, el cambio de nuestra piel, hay nuevos desafíos, nuevos retos. Entonces, a veces, no sé si a ustedes les pasaba, pero hay jóvenes que les duele el cuerpo, sí, como que, oiga, me está doliendo porque estoy creciendo, o el hecho de tú sentirte diferente y de no saber qué estás sintiendo, porque hay nuevas experiencias, hay nuevas hormonas, hay nuevas cosas pasando, y entonces uno quiere ser ese niño otra vez, pero lo que pasa es que la vida va avanzando y eso no está en nuestro control. Entonces, es necesario ir desarrollando una autoimagen. ¿Qué significa esto? Que va a haber un autoconcepto más a nivel cognitivo y la autoestima más a nivel afectivo, y eso genera la autoimagen. Yo me ponía a pensar que no hay sensación más fea y más incómoda que rechazarse a uno mismo, el sentirse no tan bonito, no tan aceptado, no saber quién soy, o sea, ese rechazo a sí mismo puede ser molesto, puede generar desafíos, pero también si no se sobrelleva de una manera sana y saludable, con el apoyo de la familia, de información, eso puede ser un factor de riesgo. Y obviamente no vamos a desmeritar el hecho de que muchas adolescentes hoy día lamentablemente caen en trastornos de conducta alimentaria, que caen en ansiedad, que caen en depresión, que buscan esa satisfacción en otras cosas. Entonces, definitivamente es una mente que está en construcción y por eso ellos se van a cuestionar, ¿sí? Y es bueno que se cuestionen porque así pueden desarrollar un cerebro independiente y pensante. Y qué bueno porque eso les va a servir para su adultez. Entonces no le tengamos miedo a volver a enfrentar preguntas y quizás esta pregunta ya no va a ser, mami, ¿juegas conmigo? Sino, mami, ¿qué me está pasando? Mami, ¿por qué no me siento cómoda? Mami, yo no quiero ir a comprar, no sé, un brasier o X cosa, porque cada adolescente es diferente. Entonces acá yo estoy hablando de generalidades, no de individuos. ¿Listo? Eh, y lamentablemente en esta etapa, o afortunadamente, pueden verse de ambas formas, es que nosotros buscamos la aceptación de nuestros pares, es decir, de nuestros amigos. No importa que mi mamá me diga 10.000 veces que yo soy hermosa, pero si mi mejor amiga me dice que yo estoy gorda, que yo estoy fea, que tengo acné, el comentario que me va a quedar en mi mente es la de mi amiga, de mi amigo, de mi salón de clases. ¿Por qué? Porque así es la etapa, listo, así lo vamos a resumir. Buscamos la aceptación de otros y buscamos cumplir los cánones de belleza sociales. Lamentablemente, hoy es una generación que tiene muchísimo acceso a tecnología y a información, y esto puede sobresaturar nuestra mente. Entonces, si yo todo el tiempo recibo que no soy suficiente, que es que mis ojos no son tan grandes, es que mi estatura es muy chiquita, que es que no tengo el último bolso de moda, que es que sí, X cosa. Estoy poniendo solo ejemplos. Entonces, esa transición de autoimagen va a ser un poquito más complicada. Y pues todo esto es una invitación a entender qué está pasando, ¿sí? ¿Qué está pasando en el cerebro adolescente? Vamos a hablar un poquito más ahora sobre el cerebro. Todas tenemos cerebro y gracias a Dios lo tenemos muchas veces sano y se desarrolló correctamente y es nuestra herramienta para ser quienes somos y actuar como actuamos. Entonces, si quieres, no sé si la presentación está en la diapositiva correcta. Creo que saltas dos para quedar en el cerebro. Una diapositiva rosadita. Eso, muy bien. Entonces, el cerebro es un órgano fundamental. Yo diría que es el más importante para mí, Juanita, bueno, es el más importante. Es de un tamaño que tú dirás no es tan relevante, pero es el que coordina todo, ¿sí? Entonces,
tiene dos hemisferios. Si ponemos nuestras manos así junticas, se puede asimilar un poco nuestra estructura cerebral. Está el hemisferio derecho y está el hemisferio izquierdo, pero son contralaterales. ¿Qué significa eso? Que mi hemisferio derecho controla mi lado izquierdo. ¿Sí? O sea, es al contrario. Entonces, estos no son independientes, ellos están conectados por un tejido. Ese tejido tiene un nombre, es cuerpo calloso. Y este cerebro lo podemos dividir por regiones, ¿sí? El lóbulo frontal. Entonces el lóbulo frontal está acá detrás de mi frente y es súper importante para buscar soluciones, regular mi conducta, mantener la atención sostenida, es el encargado de la creatividad. Ahora, está el lóbulo parietal. El lóbulo parietal está como en los lados de la cabeza, en la mitad, como en esta parte de la cabeza. Y es el que se encarga de controlar nuestro cuerpo. ¿Sí? Orientación, equilibrio, motricidad, es el encargado de la parte del pensamiento matemático, es muy importante. Todos son importantes, ¿sí? El lóbulo temporal está detrás de cada sien, ¿sí? Está como por esta parte y es el encargado del lenguaje. O sea, en este momento yo lo estoy utilizando para poder transmitirles todo esto, ¿sí? Y ustedes están utilizando el lóbulo temporal para escucharme y para comprender lo que yo estoy diciendo, ¿sí? Y por último está el lóbulo occipital, que está como en la nuca, ¿sí? Esta parte es la encargada de la vista, de la lectura. Si yo estoy tomando mis apuntes, yo estoy pudiendo entenderlos gracias a esa parte de mi cerebro. Y si ustedes están viendo la pantalla y leyendo conmigo los apuntes, entonces también lo están utilizando. ¿Qué pasa? Un dato curioso para reforzar por qué les cuento esto. Resulta que nuestro cerebro se desarrolla de atrás para adelante. Entonces, los bebés, los niños de primera infancia están desarrollando más que toda la parte visual, ¿sí? Después van a empezar a tratar de controlar su cuerpo, de hablar, de caminar, saltar, moverse, ¿sí? Pero lo último que se desarrolla y que es súper importante y que algunos científicos dicen que es la parte más humana de nosotros es el lóbulo frontal. También algo muy importante de nuestro cerebro internamente es el sistema límbico, que son las emociones y su regulación. Está el hipotálamo, que es el coordinador del sistema nervioso autónomo. Entonces él recibe la información y dice, necesito que este órgano responda, necesito que esta parte del cerebro se encargue, necesito que esto lo procese. Todo esto que yo estoy haciendo es gracias a la sinapsis, o sea, a las conexiones neuronales. Todo lo que hagamos, si pensamos, si nos movemos, si vemos, si leemos, todo es gracias a nuestro cerebro. ¿Qué pasa con la amígdala? Es el segundo componente del sistema límbico y es como una almendra, es chiquitico y está en el centro de nuestro cerebro y es la encargada de reaccionar. Ladró un perro, pitó un carro, necesito agarrar el Transmilenio, pero entonces viene muy rápido, entonces yo calculo toda esa información emocional, ¿sí? Está en silencio, puedo tener calma y me puedo dormir, por ejemplo. Entonces, la amígdala reacciona. Ella no toma las decisiones, ella reacciona y envía información al resto del cerebro. Está el tercer componente, que es el hipocampo. Es el Google de nuestro cerebro. O sea, nosotros pensamos en una palabra, por ejemplo, agua. Entonces, él se va a encargar de traernos información de la memoria a largo plazo a hoy. ¿Qué tiene que ver el agua? Entonces empiezo a recordar clases de pronto de biología o de química, o recuerdo cuando me empapé porque llovió muy fuerte, o puedo recordar relacionado al agua, la lluvia, cuando tomé una botella de agua frente a mi salón y me atoré, bueno, X cosa. Puede ser bueno, puede ser malo, pero busca todo, y es súper interesante este tema, pero necesito seguir. Entonces, las diferencias, ¿por qué es tan importante el cerebro adolescente? Nosotros nos fijamos muchísimo en
el cerebro infantil, ¿sí? O sea, nos ponemos en que el niño coma bien, que duerma bien. Llega la adolescencia y mucho se desentiende. Como yo ya llegué al punto de que mi hijo sobrevivió estos 13, 14 años, ya que él mire qué hace. Y no podemos hacer eso. Vamos a ver algunas diferencias. El cerebro infantil entonces está en ese desarrollo de habilidades y funciones motoras, lingüísticas, espaciales, lo que les decía, caminar, correr, saltar, escribir, porque eso necesita motricidad fina. El cerebro crece en tamaño en la infancia, sobre todo de los 3 a los 6 años, el cerebro crece y crece y crece en tamaño físico, casi que alcanza su tamaño para el resto de la vida antes de la adolescencia. ¿Listo? Pero ¿qué pasa con este cerebro? Que no tiene mucha estructura, ¿sí? Entonces tiene neuronas, tiene axones, tiene todo eso que necesitamos, pero de pronto no está tan conectado. Y el objetivo del cerebro infantil es crecer. El cerebro adolescente, en cambio, tiene muchas nuevas hormonas en cantidades que antes no había visto, tiene cambios físicos, psicológicos, sociales, y eso puede generar confusión sobre su apariencia, sobre su identidad, sobre su autoestima, sobre su propósito. Entonces, eso en otras palabras sería quién soy, yo por qué vivo, eh, qué tengo que hacer, cuál es mi lugar en el mundo, yo por qué soy así, o sea, porque mis ojos son así, mi cabello es así, ay no, qué pereza, etcétera, etcétera. Y es porque se están generando millones de conexiones neuronales. Entonces, eso que ya teníamos como pilar en la infancia se empieza a construir, a desarrollar y a madurar en la adolescencia. Entonces, se trata de dar orden y el énfasis, como les decía, está en el lóbulo frontal y el objetivo es madurar. Eh, Seguimos con que es una oportunidad de transformación. Si lo vemos desde un lado muy positivo, la adolescencia es la etapa más adaptable del ser humano. O sea, es la oportunidad de formar el futuro del mañana. ¿Sí? Es la oportunidad de que ese adolescente se convierta en un adulto funcional. ¿Sí? La adolescencia, entonces sí hay un desequilibrio. O sea, uno dirá, pero ¿por qué se comportan, actúan, dicen, piensan, sienten como sienten? Pues hay un desequilibrio entre el análisis y la toma de decisiones y eso genera pues muchos desafíos. Además, priman más las emociones, porque como el cerebro racional no está tan desarrollado, entonces toman sus decisiones bajo sus impulsos, bajo sus emociones, bajo lo que está pasando hoy, ahora. ¿Sí? No están pensando, ¿qué va a pasar si yo hago esto? ¿Qué va a pasar si yo digo esto? Su empatía es muy poquita. O sea, la verdad, el ponerse en el lugar del otro todavía no está muy bien desarrollado. Entonces, todo eso explica una conducta que nosotros vemos y que a veces no sabemos por qué está pasando. Pero es la oportunidad de moldear, ¿sí? Para que ellos tengan ese freno de seguridad, para que ellos puedan darle un sentido lógico a sus emociones, para que en el futuro ellos puedan anticipar consecuencias, que ellos puedan planificar sus acciones, que ellos puedan resolver problemas, que ellos puedan experimentar y expresar emociones un poco más complejas, ¿sí? Entonces, es una oportunidad. ¿Por qué? Porque se está generando una poda neuronal. Se crean, se modifican, se eliminan esas conexiones neuronales. ¿Y cómo se hace? Tú dirás, bueno, pero es que es un poquito complejo porque yo no veo el cerebro de mi hijo, entonces yo no sé qué está viviendo y entonces yo no sé qué está pasando. Básicamente necesitamos proveer aprendizaje, ¿sí? Todo esto que les acabo de contar del cerebro se produce a través del aprendizaje. Todos los jóvenes tienden a, en resumen, ¿sí? Tienden a tener bajo control de sus impulsos, tienen poca conciencia de sí mismos, tienen una atracción muy fuerte por lo novedoso. Yo no sé si yo veo así, acá está la diapositiva, muchas gracias, Joel. Entonces, todo el tiempo quieren placer y quieren experimentar otro tipo de cosas novedosas. Tienden a malinterpretar señales sociales y emocionales. Entonces, si tú le dices algo, por más que tú pienses que es suave, muchas veces el adolescente no lo va a tomar como algo suave y algo por su bien, sino, uy, ¿pero por qué me dice eso?
No sé, piensen en su adolescencia y cómo reaccionaban a cuando su mamá les pedía algo. Eh, y por eso tienden a tener accidentes, tienden a tomar muchísimos riesgos, pero sin las medidas de seguridad. Y tienden a no pensar antes de actuar, como decimos coloquialmente. Y tienden a no considerar las consecuencias de sus actos. Y tienden a no modificar su conducta peligrosa o inadecuada. Y yo acá quiero hacer una aclaración. Yo no estoy invitando a la permisividad. Yo no estoy invitando a que los padres digan, pues que hagan lo que se le da la gana, porque pues así es y así está funcionando ahorita. No, 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 no. Sino estoy invitando a la comprensión, a pensar, oiga, ¿yo qué puedo hacer para que ese cerebro en maduración culmine su proceso? ¿Sí? Entonces, ¿qué influye? Influyen las hormonas, influye el sueño, influye la nutrición, influyen las drogas y el alcohol, influye el estrés, las enfermedades, el deporte, la familia, la sociedad, o sea, todo eso importa. Y por eso ellos necesitan tantos estímulos, pero ojalá, ojalá encuentren estímulos positivos de parte tuya. Así como uno pensaba con el niño, yo lo llevo al parque para que libere su energía. Bueno, ¿qué necesita mi adolescente para estar bien? Y les quiero leer Tito 2, 6 y 7 que dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Este pasaje me pareció muy oportuno y también les quiero leer una cita que me gustó mucho del libro. Está en la página 71 y dice, no tenga duda de que durante nuestras vidas no existe un momento más relevante para el cerebro que la adolescencia. Todo aquello que seamos capaces de sembrar durante este intenso periodo perdurará y todo aquello que no se organice ni se geste durante la adolescencia, aunque sea posible reorganizarlo, resultará mucho más difícil y costoso hacerlo después. Entonces, no tengamos miedo de seguir sembrando, ¿sí? De seguir instruyendo, de seguir siendo ejemplo, de seguir repitiendo las veces que sea necesario con amor y con respeto, ¿sí? Lo que ellos necesitan escuchar. El cerebro también es una construcción social, no es solamente un tejido, no solamente es un órgano. Nosotros somos seres sociales, vivimos en grupo, tratamos de protegernos, nos guiamos por lo que otros dicen, por lo que otros hacen. Entonces, ¿qué es importante para los jóvenes? Pues que no se aíslen o distancien de su familia, que no se comparen con otros, principalmente no se comparen con modelos que están editadas al 100% en sus redes sociales y que muestran una vida perfecta que no es real, que ellos se inspiren más bien en buenos ejemplos, ¿sí? En ejemplos reales, que sepan decir que no a la presión social. ¿Y cómo van a lograr eso los jóvenes? Pues yo les invito, padres, cuidadores, tías, abuelas, que no se aíslen o distancien de sus adolescentes, que no los comparen con otros, que los inspiren con su buen ejemplo, que enseñen sobre los riesgos y las consecuencias y que ustedes sean su lugar seguro. Entonces, ¿qué riesgos hay? ¿Cómo voy a informarle de los riesgos si yo no los conozco? Bueno, no es por alarmarlas, no es por extenderme, pero realmente hay cifras preocupantes. Al día de hoy mueren aproximadamente 3.287 adolescentes al día alrededor del mundo y la mayoría de esas muertes se podían evitar, se podían evitar. La mayoría de muertes de adolescentes son traumáticas, ¿sí? Una enfermedad fortuita, un suicidio, un accidente. Solo en Colombia en el año 2021, 580 menores de 24 años se suicidaron. Y cada vez que yo busco este tipo de cifras, yo no lo veo como un número, ¿sí? Veo ahí 580 familias, 580 colegios, 580 vidas que no llegaron a ni siquiera a la maduración, ¿sí? La mitad de los trastornos de salud mental aparecen en esta etapa. Por eso hay que seguir prestando atención a las señales, al comportamiento, a la salud.
lo más triste es que la mayoría de casos de salud mental no son tratados ni diagnosticados, y otros vienen desde la infancia y se complican mucho más, ¿sí? Entonces, obviamente es un tiempo de cambio y a veces como de crisis, pero yo lo que les estoy tratando de decir es, pónganle atención, ¿sí? Escuchen a sus jóvenes qué están viviendo, qué están pasando, para que no consuman drogas, para que no caigan en el alcohol. ¿Por qué? Porque antes de los 25 años eso dejaría una huella permanente y no podemos minimizar el riesgo de adicción. Entonces, en Colombia, 70% de los jóvenes dice que consume alcohol frente a sus padres. Y a mí me parecía esto terrible, o sea, ¿cómo vamos a permitir este daño? Sí, este daño. Y algunos, la mayoría, comienzan a tomar desde los 13 años de edad, o sea, es algo preocupante y por eso se los comparto, ¿sí? Uno de cada 5 adolescentes entre los 15 y 19 años ya ha estado embarazada, al menos una vez, y solamente el 16% llega a dar a luz. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Cuántos abortos naturales o forzados hay? Hay más de 30 virus, parásitos y bacterias que se pueden transmitir por contacto sexual. Y yo acá no me voy a detener mucho. Investiguen, ¿sí? Hablen claramente, porque si ustedes no lo hacen, las redes sociales sí les van a contar este tipo de cosas a sus hijos. Y puede que ellos, como su cerebro no está desarrollado, lo ignoren. Entonces, en resumen, ¿qué necesita un adolescente? ¿Sí? Para no extralimitarnos, para no sobrecargarnos. Un adolescente necesita comer bien, hidratarse. ¿Qué significa eso? Comer variado, ¿sí? Evitar los azúcares, las grasas, consumir vitaminas, omega 3, comer suficiente, ¿sí? Pero pues tampoco en exceso, tomar buena agua, dormir varias horas. Yo sé que tienen exámenes, que empieza la universidad, que esto, que aquello, entonces empiezan a trasnochar, y eso es terrible, ¿sí? Procuren priorizar las horas de sueño. Necesitan cuidar su salud. Ya vimos que la salud física es uno de los recursos más grandes. Entonces, cuidemos nuestro cuerpo, hagamos deporte, no en exceso, o sea, una cantidad de deporte moderado y constante. O sea, no solo exigirme hoy voy a compensar y juego tenis y básquet y vóley y todo y el resto del mes no hago nada. No, más bien cantidades de ejercicio pequeñas y constantes. Aprovechémosles de aprendizaje, de lectura, que ellos se puedan reír, que ellos puedan salir con sus amigos de una forma supervisada, que puedan compartir con su familia, con la iglesia, que puedan encontrar diversión en otras cosas. Prohibido, bajo toda circunstancia, en lo que ustedes puedan y en lo que ustedes sepan, cuiden a sus hijos del alcohol, de las drogas y de la tecnología en un uso excesivo. Y entonces, aunque un adolescente tenga el cuerpo de un adulto y parezca un adulto, pues no lo es, todavía no lo es. Queremos que llegue a serlo, pero todavía no lo es. Entonces, como madres, como cuidadoras, como abuelas, como tías, les recuerdo, no irriten a sus hijos para que no se desanimen. Colosenses 3:21. Padres, no irriten a sus hijos para que no se desanimen. No nos sobrecarguemos tampoco nosotras. Y se trata de prestar atención a lo que es importante. Mantengamos límites, así como en la infancia. Tengamos límites y consecuencias bien definidos. Nosotros podemos ser ejemplo de autocontrol y autorregulación. Si yo le digo a los adolescentes, tienes que regular tus emociones, pero se lo digo de una forma enojada, gritando, mejor dicho, pues, ¿qué le va a quedar? Hagamos un buen plan de acción. Eso nos va a permitir prevenir cosas, ¿sí? Anticiparnos nosotras, ya que tenemos nuestro lóbulo frontal más desarrollado. Hagamos un plan y digamos, ¿qué va a pasar cuando él me diga, ¿me puedo tatuar? ¿Me puedo perforar? ¿Puedo ir a una fiesta? Pues tengamos un plan de acción, ¿sí? Con el Señor, hablemos con el Señor. ¿Qué quieres que yo haga con este adolescente? Y no esperar al momento de crisis. Saber que fuimos adolescentes, sí, todas fuimos adolescentes, pero el tiempo ha cambiado, ¿no? Los tiempos han cambiado. Entonces, porque los tiempos han cambiado y porque somos personas diferentes, no nos comparemos.
quiero también leerles Efesios 6:4 que dice: padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en la que los tratan, más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Definitivamente, acá yo tengo que hacer una diferenciación aunque no quiera, ¿sí? Y hay dos grupos de personas, como toda la vida, ¿sí? Están las personas creyentes y las no creyentes. Si tu hijo es creyente, ¿sí? Si tú sabes que él quiere agradar a Dios, que tiene a Cristo en su corazón, agradece muchísimo, pero también reconoce que está viviendo a pesar de todos los cambios. O sea, ya tiene cambios físicos, ya tiene cambios emocionales, ya tiene cambios sociales, ya tiene cambios familiares. Aparte de eso está una lucha interna entre lo bueno y lo malo. ¿Hago lo que mis papás me inculcaron o no? Y la presión social y aparte de todo, todos esos cambios, detengámonos un momento a pensar, ¿será que Satanás, el mundo y su carne quieren que viva para Cristo? Es una presión muchísimo más grande, muchísimo más grande. Y no por decir, ay, pobrecitos, no, pero reconozcamos que debemos comprenderles en esta lucha, ¿sí? Porque el mundo ahorita está patas arriba. Entonces, oremos para que el Señor tenga, o sea, que tengan una relación de amigos, de cercanos, que él anhele estar con Dios, que pueda mantener unas normas, ¿sí? O sea, ustedes y el adolescente tengan unas normas, pero no en perfección, no en crítica, no en comparación a otros, no con un peso adicional, es que tú eres el hijo de fulanito de tal, no, sino vivamos en la gracia como hermanos. Y si tu hijo no es creyente, ¿sí? O tu hija no es creyente, trata de comprenderle, porque ya vimos todo lo que está viviendo a nivel físico y psicológico. Enséñale con amor, ¿sí? ¿Cómo lo tratabas de chiquito? Con un besito de buenas noches, un abracito aquí y allá, ay, ven, comprémosle tal regalo, tal juguete. Llega la adolescencia y pareciera que no conocemos a nuestros adolescentes. Entonces, oremos para que el Señor obviamente llegue con su salvación, mantengamos una comunicación asertiva, ¿sí? A veces necesitamos informarnos nuevamente, oye, ¿qué está de moda? ¿Qué les gusta a los jóvenes? ¿De qué podemos charlar? ¿Por dónde le puedo mostrar que el Evangelio es real? ¿Sí? Con mis valores y con mis principios, pero también permitiéndole a él expresar sus dudas. No tengamos miedo de mantener nuestras normas en casa, ¿sí? Si es tu casa, listo, pues llegamos a acuerdos, negociamos, hablamos, pero finalmente hay que tener normas. Sea cual sea la creencia de tu hijo, deben haber normas, porque así como se respeta el colegio, así como se respeta la calle, así como se respeta el trabajo, pues se respeta la casa, ¿listo? Finalmente yo les quiero decir, esta tarea parece muy grande, ¿sí? Parece que salimos de la infancia, que es una etapa también súper importante, y llega esta montaña que es la adolescencia, esta montaña rusa, algunos dicen, por los cambios emocionales. Pero les quiero leer Filipenses 4:6-7. No se preocupen por nada. Nosotras somos creyentes, entonces este pasaje lo digo para nosotras. No se preocupen por nada. Oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y dele gracias por todo lo que Él ha hecho. Así que experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Me encanta este pasaje. Demos gracias a Dios por todo lo que es el adolescente. Demos gracias a Dios por tenerlos en nuestras vidas. Demos gracias a Dios porque su cerebro está en desarrollo. Y demos gracias a Dios porque nosotras ya lo vivimos. Entonces, vamos a orar, a poner en práctica todo esto que hemos estado escuchando. Les agradezco, yo sé que es mucha información, pero traté de resumirla y organizarla de una forma pues agradable. Entonces vamos a orar. Señor Padre Santo, gracias porque tú
tienes un propósito, una identidad y una vida buena para cada adolescente. Tú has pensado en ellos desde antes de la fundación del mundo. Conoces sus nombres, sus retos, sus colegios, todo lo que ellos están viviendo a nivel neuronal, cerebral, físico. Te rogamos que ellos puedan pasar esta transición con alegría, refugiados en ti, que puedan encontrar en sus casas mucha información real sobre los riesgos que tienen las acciones que ellos toman día a día, que ellos puedan sentir también paz en medio de este mundo tan malo, tan cruel, que ellos puedan ser amigos ejemplares con palabras buenas hacia otros, que ellos no caigan en tendencias que se hagan autodaño, porque estas conductas autolesivas pueden generar tantas consecuencias, tantas tristezas, tanto malestar, y por eso te rogamos que ellos puedan diferenciar lo bueno de lo malo, que ellos no sigan corrientes de pronto de cortarse, de drogarse, de tomar malas decisiones, que ellos puedan guardar su corazón para ti, que ellos puedan guardar su cuerpo para ti, que ellos puedan esperar en los tiempos que tú tienes para hacer las cosas de adultos en el tiempo que es de adultez, Señor. Yo te ruego que, aunque su apariencia sea grande y cada vez sea más desarrollada antes de tiempo o antes que las otras generaciones, yo te ruego, Señor, que ellos sientan amor propio por su cuerpo, que cuiden su cuerpo, que puedan aprender a convivir con estos cambios, que puedan encontrar una forma saludable de expresarse, de expresar su sentir. También ayúdanos a nosotras a ser comprensivas, a ser amorosas, a escuchar sus necesidades emocionales, ¿sí? Que podamos ser ese lugar seguro donde es necesario llorar, se llora, y donde es necesario quejarse, se queja, y donde es necesario reírse, ríe, Señor. Yo te ruego que estas casas que están aquí representadas sean un lugar de paz, un lugar de seguridad, un lugar de orden, un lugar donde la maduración se pueda dar. Que estos jóvenes y estas mamás puedan proveer de estímulos, de cosas chéveres que demuestren que esta vida vale la pena a pesar de todas las dificultades que tiene. Señor, yo te ruego por aquellos que tienen algún trastorno de salud mental, diagnosticado o no, Señor. Tú los conoces, tú conoces su mente, tú conoces el funcionamiento de su cerebro, tú conoces todo lo que están viviendo y todo lo difícil que puede llegar a ser tener un trastorno del estado de ánimo, un trastorno de atención, un trastorno de adicción, un trastorno de identidad, un trastorno del estado anímico, un trastorno de conducta alimentaria. Señor, rogamos en esta mañana por todos esos jóvenes que están lidiando con ansiedad, con depresión, con sentirse rechazados, de no encajar en este mundo, de sentirse que ni siquiera saben quién son, pero se sienten insuficientes en sus contextos porque quizás no tienen lo que es de última moda, quizás no tienen todavía la aceptación de sus iguales. Yo te ruego, Señor, por aquellos que están sufriendo de bullying o los que están sufriendo de cualquier tipo de dificultad, por aquellos que sienten que el colegio está muy pesado, que estudian y no entienden, que matemáticas ya no es matemáticas, es cálculo, es álgebra, es química, es física, es filosofía. Señor, ayúdales a enfrentar estos nuevos conocimientos, a adquirirlos de la manera correcta. Yo te ruego por aquellos que están pensando, ¿qué voy a estudiar? ¿Yo a qué me voy a dedicar? ¿Yo qué debo seguir? ¿Yo qué debo hacer? Señor, muéstrales qué carrera elegir, muéstrales si deben estudiar, en dónde estudiar, proveerles los recursos económicos, ayúdales a cumplir sueños y metas que te traigan gloria a ti,
Muéstrales que su identidad va más allá de una etapa, más allá de una marca de ropa, más allá de X cosas, Señor. Yo te ruego por estos jóvenes, esta generación, que yo sé que muchos sí anhelan estar contigo, pero están luchando entre el bien y el mal cada día. Y yo te ruego que les recuerdes lo que sus padres, sus abuelas, sus tías les han enseñado. Si ellos ya saben que tomar alcohol está mal, guárdalos de caer en, ay, es una probadita. Señor, guárdalos de la drogadicción, pero sabemos que algunos ya han caído y sabemos que hay algunos que necesitan volver a ti y por eso también clamamos por aquellos que no conocemos quizás. Sabemos que hay adolescentes que están vacíos, desorientados, perdidos. Y muy atormentados en su alma. Y yo te ruego, Señor, por aquellos que de pronto no tienen una mamá que interceda, que quizás están luchando porque están en un orfanato o en una casa de paso o están luchando en adaptarse a una sociedad cuando la sociedad misma los ha rechazado. Y yo te ruego por ellos, Señor, tú los conoces, tú sabes sus luchas, tú conoces su corazón y los vas a cuidar y en algún momento los puedes traer de vuelta a la casa de mi Padre, a la casa que tú estás preparando para nosotros. Y por eso rogamos por salvación, por restauración, por tu compañía, por tu luz, por tu sanidad, por tu consuelo, Señor, por tu conocimiento para estos jóvenes y jovencitas. Y te doy gracias, infinitas gracias por todo lo que has hecho, porque nos permitiste a nosotras sobrevivir a esta etapa tan loca de adolescencia y desarrollarnos hoy como adultas. Ayúdanos a ser ejemplo de autorregulación, de autocontrol. No nos conformemos con lo que ya tenemos, sino que también podamos seguir aprendiendo, seguir escuchando, interesándonos en los jóvenes, en la adolescencia, en los nuevos gustos, en las nuevas modas, entenderles, comprenderles, acompañarles, valorarles, conocerles de una forma personal y genuina y querer estar con ellos como ese integrante de la familia que ahora puede tener un nuevo pensamiento, un pensamiento que quizás es diferente al mío, pero Señor, provéenos de empatía, de sensibilidad por el otro, de acompañarles en las cosas básicas de la vida, porque finalmente es la cotidianidad la que forma, la que forja ese cerebro que va a ser adulto, que va a ser independiente, que va a ser capaz. Señor, te pido que veamos ese potencial de los adolescentes y seamos capaces de moldearlo, de influenciarlo positivamente, que ellos encuentren en nosotras una fuente de información veraz, que puedan encontrar en nosotras un consejo sabio en el momento oportuno, que puedan ellos ver que la vida vale la pena porque mi mamá tiene alegría, porque mi mamá tiene una sonrisa en su rostro, porque mi mamá sigue luchando y trabajando por sueños, porque la vida es buena en familia, porque la vida es buena en la iglesia, porque la vida es buena contigo. Y a pesar del dolor y a pesar de la aflicción, cuando uno persevera, alcanza. Y gracias, Señor, porque nos escuchas, porque conoces la necesidad de cada una aquí, porque conoces sus familias, porque tú sí conoces y puedes enseñar e instruir a esa conciencia. Yo te ruego, Señor, que podamos descansar en que tú haces lo correcto y que tú tienes en cuidado a los adolescentes, pero también ayúdanos a ser esforzadas, valientes y que no pensemos yo no hago acá nada, yo ya no tengo nada más que hacer. Muéstrales en qué herramientas pueden empezar a ahondar, en qué información deberían investigar, en qué conversación deberían entrar con sus adolescentes. Yo te doy gracias por aquellos que ya transicionaron esta etapa,
que ellos ya digan, no, es que ya mi hijo superó esto y estamos felices porque tenemos un nuevo integrante adulto en la familia. También te damos gracias por todos aquellos que todavía no han llegado a la adolescencia, que son todavía niños, bebés, que tú los estás guardando y seguirás guardando hasta el día de su adultez o hasta el día de su muerte, Señor. Gracias por todo esto que haces y tú puedes hacerlo todo nuevo. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, hemos orado. Amén.